Muy bien. Pues bueno, estamos en nuestra escuela de, dominical, aquí en Aposento Alto. Bueno, lo estoy diciendo de esta forma por, por consideración a los que nos visitan por primera vez. Aquí en Aposento Alto tenemos un dicho que es siempre repetidas veces, o no sé si vieron el video que les mandé, siempre estoy con que dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, tanto en escuela dominical como en predicación, porque el propósito es que aprendamos. El propósito es de que no nos quedemos con dudas, el propósito es de que nosotros vayamos creciendo. Entonces, lo repito, tanto para ustedes como para los que ya son de casa, cualquier duda, pregunta, comentario o reclamación, porque también ha habido reclamaciones, siéntanse en la libertad de expresarlo. Siempre hemos dicho aquí que no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Porque a veces uno dice, es que no pregunto, es que me da pena, porque van a pensar que no sé. Hagamos de cuenta que cada día, cada clase, no sabemos y venimos a aprender, ¿no? De hecho, cuando yo repaso las clases, sigo aprendiendo. Entonces, ni yo mismo lo sé todo, ni lo sabré. Y qué bueno, porque así siempre Dios es tan vasto que siempre estaremos aprendiendo. También otra cosa, comentarles a los nuevos es de que nosotros, de hecho en nuestra página web, ahí tenemos un apartado donde dice la Biblia que leemos. Nosotros hemos decidido, pueden utilizar la que ustedes gusten, pero nosotros estamos llevando lo que es la nueva versión, la nueva traducción viviente, perdón. Ahí en ese apartado, ahí le ponen un clic, ahí piensan todo por qué es que utilizamos esa Biblia, ¿no? Entonces, digo, no somos una nueva secta, no somos nada. De hecho, yo empecé a estudiar la Biblia desde la versión antigua, después versión 60, después NBI, y así nos hemos ido hasta que decidimos utilizar nueva traducción viviente como texto aquí en la iglesia, pues por el vocabulario, por muchas cosas, que es más fácil. Versión 60, que es una clásica en muchas iglesias, pues recuerdo que todavía hablan de buscasteis, quisisteis. Entonces, nosotros en Latinoamérica no hablamos así. Entonces, lo que queremos es de que la palabra de Dios sea más clara, más entendible, que el mensaje sea recibido sin tantas trabas de vocabulario, y es por eso que decidimos nosotros cambiar la Biblia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Estamos viendo lo que son en la escuela dominical los atributos naturales de Dios. Hemos visto desde un principio si es factible que exista Dios, que no exista Dios. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Y hoy estamos viendo, ya hemos visto los tres ovnis de Dios, ya hemos visto que Dios es eterno, y hoy vamos a ver lo que es Dios es autoexistente. Cuando nosotros vimos el tema y que vimos teorías de la evolución, vimos la teoría del Big Bang y vimos todas esas teorías científicas, pues veíamos que era realmente importante que ese ente espiritual o ese algo, ¿sí? Fuese todopoderoso, como ya lo hemos visto, fuese eterno, pero algo que tenía que tener una característica esencial que solamente él podía poseer, es su autoexistencia. ¿Me explico? ¿Esto qué quiere decir? Que no puede, que no tuvo un momento en el que empezó a existir, que nadie lo creó, porque hay muchas veces que hay una pregunta, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Se han escuchado eso? ¿Y quién creó a Dios? Y esa pregunta, ¿por qué se hace? Pues porque se tiene un mal concepto de lo que es Dios, ¿sí? No se entiende lo que es realmente tener un Dios, ¿sí? Si nosotros vamos y analizamos otros dioses de las religiones, recordando que aquí no somos de ninguna religión, no somos religiosos, no nada, somos libres en ese sentido, quienes hemos venido del catolicismo, como es mi caso, y hemos pasado al cristianismo, ya hemos visto que la religiosidad ya la dejamos allá,
y ahora en Cristo hemos encontrado el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando entendemos que solamente Dios, a diferencia de las religiones o de muchas culturas, lo que es Zeus, lo que es los dioses griegos, los dioses romanos, inclusive los dioses de aquí de Latinoamérica, tienen muchas veces en su historia un inicio, ¿sí? Y tal Dios inició así, y tal Dios inició así. Bueno, pues en el caso del Dios de la Biblia, en el caso del Dios del cual nosotros estamos día con día conociendo, este Dios es autoexistente. Por eso es de que hoy le vamos a dedicar esta clase a este tema, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Bueno, vamos a nuestra hojita y ahí en la hojita dice lo siguiente: Dios es autoexistente. Como subtítulo es Dios autoexistente, definición, aceidad, ¿sí? Si uno busca la palabra aceidad en cualquier diccionario, es una palabra exclusiva y referente ¿a quién? A Dios, porque Dios es el único que es autoexistente. Ninguna otra persona, ningún otro ser, ninguna otra cosa creada se le puede calificar con esta palabra de aciedad porque no es Dios, ¿sí? Y me llama mucho la atención que inclusive en lo secular, en cuanto a la palabra aciedad, o sea, el mismo diccionario, su mismo concepto dice, y esto solamente se refiere o se hace en particular referencia a Dios, ¿sí? Entonces, hay cosas que el mismo secularismo habla acerca o niega muchas veces la existencia de Dios, pero muchas veces en sus mismos tratados, en su misma literatura o en muchas formas de pensar, también ellos mismos, pues como que dan pie a que realmente apoyan la existencia de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos más adelante en el siguiente párrafo. Dice lo siguiente: cuando hablamos del carácter de Dios, nos damos cuenta de que sus atributos intransmitibles, como el ser un Dios autoexistente, no se pueden ver. Ahora, ¿por qué hemos puesto esto? Ahí dice sus atributos intransmitibles, ¿sí? Por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver acerca de los atributos morales de Dios, pero por ejemplo, Dios es amor, ¿sí? Y Dios nos puede transmitir amor, sí. ¿Y nosotros podemos transmitir el amor hacia los demás? Sí, eso se transmite. Pero hay cosas en las cuales Dios no nos puede transmitir. ¿Cómo qué? Como su autoexistencia, ¿sí? Por ejemplo, veíamos un tema con anterioridad cuando vimos que Dios es eterno. ¿Sí? Si recuerdan el tema de que Dios es eterno y a lo último, en cuanto a su eternidad, Dios puede compartir su eternidad, ¿sí? Aunque Dios no tiene un principio ni tiene un final, nosotros sí tenemos un principio, pero Dios nos ha dado a nosotros, ¿qué es? La vida eterna. Él pudo transmitirnos a nosotros la vida eterna a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Pero otra vez repito, pero hay atributos que no puede transmitir Dios. El Todopoderoso, Dios no lo puede transmitir a nosotros. No, imagínense qué causaríamos aquí en el mundo. Si todos fuéramos todos poderosos, dice Dios, no, ese no te lo voy a dar, porque esas vas a hacer de las tuyas y me vas a matar a medio mundo o no sé qué vaya a ocurrir, pero ese hombre no te lo voy a dar, ¿no? Entonces esas son las cosas o mucho de los atributos naturales de Dios que tanto puede compartirnos como no, como en este caso. Bien. Y ahora dice, y no se pueden ver. A lo largo de la clase que vamos a ver, realmente no vamos a ver muchos textos. ¿Sí? ¿Y por qué no los vamos a ver muchos textos? Porque la mayoría de los textos que hablan acerca de este tema son muy pocos.
¿sí? Prácticamente nulos. Pero el concepto ahí está, ¿sí? Ahora, lo que habla en cuanto a este tema, o más bien lo que da pie a este tema también es el hecho de que dice la Biblia que todo fue creado por Dios, ¿sí? Dios es la causa de todo lo creado, ¿sí? Entonces, Él es el creador. Entonces, todo, más bien todo referente o parecido a este tema, habla acerca de que Dios ha creado todo, que todo se sustenta en Dios, ¿sí? Entonces, es por eso que no habla mucho acerca del Dios autoexistente, porque realmente nos lo está diciendo ya, yo te creé y eso tienes que entender, ¿sí? Tú eres creación, yo soy tu Dios y tienes que someterte a mí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y hasta ahí es lo que nos interesa. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí. Vamos bien. Bien. Ahí en nuestro párrafo que estamos leyendo sigue lo siguiente. Bueno, otra vez voy a dar lectura. Un atributo intransferible se refiere a un atributo que no comparte ni nos pasa a nosotros, como la omnipresencia o la inmutabilidad, ¿sí? La independencia de Dios o autoexistencia es definida como, bueno, ahí tenemos en negrita, dice, Dios no necesita de nosotros ni del resto de la creación para nada. Aunque nosotros y el resto de la creación lo glorificamos y le damos gozo, Dios no necesita a nadie. Y esto lo tenemos que remarcar. Dios no necesita a nadie. Al contrario, nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque tristemente hay, inclusive hasta dentro del ámbito cristiano, hay muchos que dicen es que Dios nos creó para alabarlo y glorificar su nombre. ¿Eso será cierto? Y la respuesta es no. Dios no nos creó para alabarlo, para glorificar su nombre, para que siempre estemos cantándole a Él, alabado sea Señor, etcétera, etcétera, etcétera. No, Dios no nos creó para ello, ¿sí? Ni que Dios necesitara crearnos. ¿Sí me explico? Dios simplemente nos creó por su amor de Él hacia nosotros, ¿sí? ¿Sí? Pero realmente Dios necesita, quiere, le urge que nosotros le adoremos, le glorifiquemos, digamos, oh sí, Dios. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Él necesitara de nuestras alabanzas, no sería Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Si Él necesitara que nosotros lo honremos, no sería Dios. ¿Por qué? Porque eso va en contra de este concepto que es la autoexistencia de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Dios es tan suficiente en sí mismo, ¿sí? Que no necesita de nadie ni de nada para nada. ¿Sí? Antes de crearnos, Dios ya existía. ¿Sí? Y por otros textos de la Biblia sabemos que antes de crearnos también había otros seres celestiales a los cuales Dios también había creado. ¿Sí me explico? ¿Sí? De hecho, vemos en Colosenses o en Efesios que el Señor creó tronos, principados, potestades, todo en el ámbito espiritual. ¿Sí? Y aún el hombre todavía no existía. ¿Sí? Ahora, otras veces lo he preguntado, ¿quién podría alabar mejor? Los ángeles casi perfectos, con voces perfectas, con apariencia perfecta, santos y todo, o Eduardo aquí con su guitarrita, aquí cantándole a Dios. Yo nunca le voy a ganar a un ángel en cuanto a alabanza y glorificación a Dios. Jamás. Entonces, Dios necesitaba crear al hombre para que lo alabara, lo glorificara y lo exaltara. No, no, ¿sí?
¿sí? Y tampoco pensemos que Dios quiere ni a los ángeles ni al ser humano como si fuese que a veces nosotros estamos trabajando y prendemos el radio y nada más estamos escuchando ahí la boruca, ¿no? Así escuchamos ruido en lo que hacemos otra cosa. O sea, no nos vamos a dedicar todo el día, toda la noche, a cantar y cantar y cantar y cantar y cantar, como muchos en mal concepto tienen ese término. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que notemos eso y es importante que nosotros remarquemos y recalquemos el hecho de que quien necesita de quién a quién al otro es yo necesito a Dios. Dios me necesita a mí, Dios necesita que Eduardo esté precisamente aquí predicando, enseñando, compartiendo el evangelio aquí en su comunidad. ¿Dios necesita que Eduardo esté ahí? No, Dios no necesita a Eduardo. ¿Sí? Dios no necesita a nadie. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos conceptualizar bien este término. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Sigamos adelante en el siguiente párrafo. La gente puede asumir que Dios creó a los seres humanos porque necesitaba compañía y se sentía solo. Esto podría significar que Dios no es enteramente independiente de la creación, o que para Dios encontrar la satisfacción y felicidad completas necesitaba crear a los seres humanos para completar su existencia. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, esto es un poco o algo referente al tema. Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 5. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Estas son palabras de Jesús. Bueno, si tenemos nuestra Biblia, tanto digital como física, normalmente ya las Biblias traen todas las palabras de Jesús en rojo, ¿verdad? Entonces, si yo pregunto, ¿quién está hablando ahí? Dicen, las letras rojas, pues está hablando Jesús, ¿verdad? Bueno, versículo 5, capítulo 17, versículo 5 dice lo siguiente. Ahora, Padre, ¿quién está hablando? Jesucristo le está diciendo ¿a quién? A su Padre, Dios. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. ¿Sí? Este pasaje corto, sencillo, pero nos está hablando de grandes verdades espirituales y doctrinales. Una, dice, ahora Padre, ¿en cuanto a qué? Aunque el Padre, Dios, es hijo, ¿es Padre de quién? Del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es hijo del Padre. Otra, dice, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo antes de que se hiciese hombre, antes de que Dios se hiciese hombre, Jesús ya existía. ¿Sí? Si nosotros recordamos lo que dice Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios en el principio y por él todas las cosas fueron hechas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, prácticamente toda esta autoexistencia de Dios y de Cristo eran completos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, prácticamente nunca necesitaron de la parte material en el cual somos nosotros y el mundo y todo lo que existe que nosotros vemos, que podemos tocar, realmente todo eso para Dios no era meramente necesario que existiera o que lo necesitara. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Pero algo bien interesante que dice, llévame a la gloria que, ahí que dice,
compartíamos antes de que comenzara el mundo. En otras palabras, y ya vimos el tema en cuanto a Dios, este Dios plural, si recuerdan, este Dios Elohim, ¿sí? Entonces, este Dios plural, este Dios Elohim, ya entendemos que es este Dios trino, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman un solo Dios, tres personas en un solo Dios. El mismo Jesús dice otra vez, llévame a la gloria que compartíamos antes. Entonces, esta sociedad en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdón que me voy a escuchar medio vulgar, por decirlo de una forma, pero se la llevaban muy bien. Se llevan muy bien entre los tres, ¿sí? No hay desacuerdos entre ninguno de ellos, ¿sí? No hay contradicción. Los tres piensan de la misma forma, los tres sienten de la misma forma, los tres tienen el mismo propósito, ¿sí? Y el hecho de que Jesucristo le diga, llévame a la gloria que compartíamos, ¿sí? Entonces, si dijeras, es que Dios se sentía solo, no, no se sentía solo, porque Dios está formado de tres personas. Entonces, en cuanto a la soledad como persona, Dios jamás sintió soledad. Dios jamás se sintió solo. Dios jamás necesitó o requirió de otra persona fuera de él para sentirse completo o sentirse pleno. ¿Me explico? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que biológicamente pues tenemos ciertas necesidades, que biológicamente tenemos ciertas emociones, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo Dios en Génesis capítulo 1? Capítulo 2, perdón. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. ¿Quién sí se iba a sentir solo o quién sí se siente solo cuando no está acompañado? El hombre. Pero el hombre es una sola persona, ¿sí? Pero Dios no. Dios no es una persona, Dios son tres personas, ¿sí? Entonces, estas tres personas, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, compartían, platicaban juntos. Tanto que recordemos en Génesis capítulo 1, versículos 26, lo vimos la semana pasada, me parece que dice, cuando menciona, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso que nos está diciendo, que realmente había un diálogo entre ellos tres, entre este Dios trino, entre este Dios plural. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos este concepto en cuanto a la autoexistencia de Dios, autosuficiencia, auto todo. Dios no me necesita, Dios no necesita absolutamente de nadie o de nada para vivir. Él es la causa de todo lo que vemos, de todo lo creado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Todo bien? Bien. Siguiente párrafo. Dice lo siguiente, bueno, todavía terminamos en el que estábamos. En Juan 17:5 dice, había amor y comunicación entre el Padre y el Hijo mucho antes de la creación. Compartir la gloria entre el Padre y el Hijo proporcionaba una confraternidad sin defectos. ¿Sí? Bien. Siguiente párrafo. Dice, nuestro Hacedor existe de una manera eterna, ¿sí? Prácticamente siempre ha existido. Autosustentadora, ¿sí? Y necesaria en el sentido de que Dios no tiene la cualidad para dejar de existir. Porque también hay algunos quisquillosos, hay algunos malintencionados que también han hecho esa pregunta. Bueno, Dios, si es Dios tan poderoso, Dios podría morir y al mismo tiempo y después volver a existir. ¿Sí? Es así como ese ejemplo que les dije.
Dios puede hacer una piedra tan grande, tan pesada, que Él mismo no la pueda cargar. O sea, ese tipo de preguntas son muy vacías y son sosas, ¿sí? Entonces, es más, ni nosotros podríamos comprobar si Dios quisiera hacer ese circo, por decirlo de una forma, de no existir en un momento, nosotros no lo podríamos comprobar. ¿Por qué? Porque nos vamos con Él, porque Él es el que sustenta absolutamente todo, ¿sí? Él es el que nos da vida, Él es el que nos da el respirar, Él es el que nos da la vida, o sea, lo que nos hace mover y que estemos vivos y nos da la existencia. Si Él deja de existir, también nosotros, ¿sí? Entonces, es imposible, ¿sí?, que Él pueda en un momento decir, es que si es tan poderoso, Él mismo puede dejar de existir y al momento otra vez volver a la vida. No, Dios no lo puede hacer, ¿sí? Es muy tonto que un Dios, tal vez para nosotros en nuestro cerebrito, no entendamos bien toda esa capacidad de Dios, pero Dios dirá, hablemos, siguiente pregunta, casi casi diría Dios, ¿no? Siguiente pregunta, ¿sí? Porque ni vale la pena contestarte tu pregunta, ¿sí? Entonces, es importante eso. Dice, no tiene la cualidad para dejar de existir. Así como nosotros no tenemos la cualidad para vivir para siempre. Y es cierto. Por eso Dios, en un párrafo anterior, veíamos que Dios es inmutable. Nosotros sí, o sea, desde que nacemos como bebés, vamos creciendo, vamos mutando, vamos siendo, hasta somos viejitos, nos morimos y nos comen los gusanos, polvo eres y polvo regresarás. Y hasta ahí. Siempre hubo un cambio en nosotros. Día con día estamos cambiando. Pero Dios, no. Dios, no. ¿Sí? Y si se dijera en el caso, en cuanto, bueno, puede morir y después vivir, pues de cierta forma en la historia lo tenemos muy marcado y en cuanto a su Hijo Jesucristo, lo llegó a hacer. Un Dios, ¿sí? Preexistente, ¿sí? Autosuficiente, se hizo hombre, murió y el mismo poder, el Espíritu Santo, le dio vida nuevamente al Señor Jesucristo y venció a la muerte, ¿sí? Bueno, sigamos adelante. Dice, bueno, como nosotros no tenemos la cualidad para vivir para siempre, necesariamente continúa eternamente inmutable, porque es su naturaleza eterna el hacerlo. Este es uno de los muchos contrastes entre las criaturas y el Creador. Entonces, al entender lo que es la aciedad de Dios, la autoexistencia de Dios, es imposible. O sea, si uno entiende el concepto, es imposible que por su mente uno genere la pregunta clásica de ¿y quién creó a Dios? No tiene cabida, no tiene caso hacer esa pregunta. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante entender este concepto de autoexistencia de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Bien, sigamos adelante. Dios, siguiente párrafo, Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia o para su naturaleza. Antes de que la tierra diera a luz la vida o antes del principio del tiempo, Dios ya había sido. Dios ya era. Dios ya era ese ser, ya era eso que le da prácticamente ser a todo. ¿Sí? Dios ya era. ¿Sí? Bien. Y vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15.
No se vale copiar, ¿no? Bien. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ahora, es importante notar este versículo, porque en este versículo, en Éxodo capítulo 3, se ha enseñado esto, que Dios le habla a Moisés y le dice, y le da su nombre. Y es ahí donde vemos nosotros el famoso tetragramatón, que son estas 4 consonantes hebreas, en donde es, bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle, la yod, la heit, la bab y la heit, ¿sí? Y, H, V o W y H, ¿sí? Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, los ha enviado. Y así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados. Entonces, en el mismo nombre, Yahvé o Yahweh, ¿sí? En el mismo nombre está implícito el hecho del verbo ser, del verbo de dar ser a lo demás. ¿Sí me explico? Ahora, si nosotros recordamos, ¿sí? De clases, creo que fue la anterior o hace 2 semanas, ¿sí? Si nosotros recordamos cuando en Génesis capítulo 2, ¿recuerdan cuando vimos Génesis capítulo 2, que de este Dios Yahvé Elohim? ¿Sí? Pregunta, y ya les dije prácticamente la respuesta. Aquí fue la primera vez en el texto hebreo donde vemos el nombre, las 4 consonantes de Dios. No, no es en Éxodo, sino fue ¿en dónde? En Génesis capítulo 2. ¿Sí? Génesis capítulo 1, todas las veces que menciona nuestra Biblia a Dios, está hablando de ese Dios Elohim, ese Dios plural. ¿Sí? Todo el capítulo 1, Dios me está diciendo, hago esto y recuerda, soy trino, soy trino, soy trino, soy trino, soy trino, soy plural, soy plural, soy plural, soy Elohim, Elohim, Elohim. Capítulo 2, ¿sí? Y en el capítulo 2 es interesante que vuelva a hacer otra narración acerca de la creación. ¿De quién en específico? Del hombre, ¿sí? Vemos la narración en donde Dios toma al hombre, le sopla, lo forma del polvo de la tierra, le sopla en su nariz, le abre su costado, saca la costilla para formar a Eva y les da ser. Y dice, y Dios formó al hombre y lo hizo un alma viviente o un ser viviente. Y qué interesante que en capítulo 2 de Génesis es precisamente donde encontramos por primera vez este nombre de Yahvé, este nombre o este tetragramatón, estas 4 consonantes que forman el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Qué mensaje nos estaba dando? Porque en el capítulo 2, al formar al hombre y a la mujer y crear en ese mismo día todos los animales que él estaba haciendo, les estaba dando vida, les estaba dando ¿qué? Ser al ser humano. Entonces, desde el capítulo 2 de Génesis, Dios nos está diciendo, yo soy plural, Elohim, yo soy el auto existente y el autoser y el que da ser a los demás. ¿Sí? Génesis capítulo 2, cuando dice en nuestras Biblias, dice el Señor Dios,
¿sí? Versión 60 dice el Señor Jehová, ¿sí? Pero en hebreo dice Yahvé Elohim, que es ese Dios que da a ser, ese Dios plural. ¿Me explico? Entonces, desde el capítulo 2 nos está diciendo que Él es el que da el ser. Y qué interesante que les está recordando precisamente a ese pueblo, ¿sí? Ese pueblo que entró, ¿con quién? Con 70 familiares entraron ¿a dónde? A Egipto, ¿sí? Y ahora el pueblo de Israel iba a salir como una gran nación. Pero a esa familia de 70 integrantes con, que entraron a través de las 12 familias o de las 12 tribus de Israel, ¿sí? O por José, precisamente porque ya estaba en Egipto, todos ellos venían desde una genealogía, ¿sí? ¿Desde dónde? Pues desde atrás. Ellos sí conocían a Abraham, de Abraham, pues más adelante Noé, de atrás hacia Noé, pues todo lo que veíamos adelante. Entonces, sí tenían y sí sabían de lo que les estaba hablando. Entonces, cuando aquí en Éxodo capítulo 3, Dios le está diciendo a Moisés, dile al pueblo que el Dios Yahvé les está hablando, que era lo que el pueblo de Israel tenía que entender, que no era el Dios pagano, que no era el Dios de aquel pueblo, que era el Dios de aquella religión o el Dios de aquel otro grupo, sino era el Dios creador, el Dios del Génesis, el Dios que hizo todo lo que vemos, el Dios de donde nosotros todos venimos. Prácticamente le está diciendo a Moisés, dile a tu pueblo que ese Dios único y verdadero es el que ahora les está hablando y es el que les dio promesas a través de Abraham, ¿sí? Y ese Dios es el que ahora los va a sacar, ese Dios que les da la existencia absolutamente a todo. Desde Génesis capítulo 2, ese Yahvé Elohim, ahora se presenta hasta Éxodo capítulo 3 para decirle al pueblo de Israel, vine por ti, te voy a sacar ahora. ¿Sí me explico? Entonces, era importante que en Éxodo capítulo 3 Dios se presentara como ese Dios autoexistente. ¿Por qué? Porque da referencia a ¿quién? Al Dios de Génesis capítulo 2, que es el Dios autoexistente y que le da la existencia y le dio al ser humano. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Son muy buenos alumnos. No pregunto. Ah, cierto. Bien. Bueno, sí es cierto, pero digo, bueno, vamos adelante. Entonces, en Éxodo capítulo 3, versículo 13, 15 dice, Moisés le pregunta a Dios sobre de parte de quién iría a Egipto. Bueno, en el párrafo siguiente vamos a ver un poco más en cuanto a la definición de este tetragramatón y dice lo siguiente. El nombre más común e importante para Dios en el Antiguo Testamento es un nombre que nunca es traducido en nuestras versiones en español. Nunca es traducido. Siempre que veamos la palabra Señor en letras mayúsculas, entendamos que este nombre está tras ella, ¿sí? Bueno, en hebreo el nombre, y ahí tenemos las 4 letras, son 4 consonantes que vemos ahí, ese es el nombre de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés o cuando se refiere en Génesis capítulo 2, son estas 4 letras que nosotros vamos a ver en el texto hebreo que hacen referencia a este Dios Yahvé. Dice, y tenía 4 consonantes, lo que es la Y, la H, la W o V y la H, ¿sí? Dice, y puede haber sido pronunciado algo así como Yahweh, Yahvé, Yah o Yahvé, ¿sí? Dice, los judíos llegaron a tratar esta palabra
con tanta reverencia que nunca la ponían siquiera en sus labios, por temor a tomar el nombre de Dios en vano sin darse cuenta. Entonces, prácticamente la pronunciación real de esta palabra del nombre de Dios se perdió, ¿sí? Se perdió con el tiempo. ¿Por qué? Porque los mismos judíos, los mismos sacerdotes tenían temor a no pronunciar el nombre de Dios en vano, que era uno de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, lo recuerdan, y no nombrarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Que es algo muy común que nosotros lo hacemos hasta creyentes y no creyentes, con ese, ay Dios mío, ay Dios, ay esto, ¿sí? O hasta ya más modernos, oh Santo Cristo, o sea, todas ese tipo de expresiones, ¿no? Hasta inclusive ya hasta el dios árabe también es mencionado con el clásico que es y ojalá, ¿no? Que es el, y si Dios quiere, ¿no? Pero no el dios hebreo, sino el dios árabe, ¿sí? Bueno, entonces dice Dios en vano sin darse cuenta, así que cada vez que se encontraban con este nombre a leer, pronunciaban la palabra Adonai, que significa mi Señor, ¿sí? Entonces, en muchas de las versiones modernas, como es el caso de la que nosotros estamos utilizando aquí en Aposento Alto, que es la nueva traducción viviente, nueva traducción viviente, menciona Señor, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en la versión 60, lo que son todas las Biblias que vienen de de la Reina Valera, pues tienen la palabra Jehová, ¿sí? Normalmente ya le ponen Jehová, pero ni siquiera Jehová es el nombre correcto de Dios. ¿Me explico? Cuando yo estudié esto, y vi y empecé a deletrear el nombre, ya muchos años, cuando estudiamos un poquito del lenguaje, y que la primera es y la J. ¿Por qué en la versión 60 es el puro Jehová? ¿Sí? ¿Y la J dónde está? No, pues en las 4 consonantes no hay ninguna J. ¿Sí? Empezando por ahí. ¿Sí? Y de hecho por ahí en la historia se dio una tradición de entre los jehovistas y los yavistas, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aprendamos esto. Dice, así que cada vez que se encontraban con este nombre a leer, pronunciaban la palabra Adonai, que significa mi Señor. Dice, las últimas versiones en español han seguido básicamente la misma pauta. Traducen el nombre propio Yahvé con la palabra Señor en letras mayúsculas. Es por eso que aquí en la versión que nosotros utilizamos, cuando dice aquí en el versículo 15, Éxodo capítulo 3, versículo 15, dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, ¿sí? Prácticamente ahí son las 4 consonantes y son de las pocas ocasiones en las cuales esta versión le va a poner Yahvé. Versiones como Biblias católicas, ellos sí le ponen ya sea Yahvé, o sea Yahweh. Inclusive tristemente hay muchos cristianos que por falta de instrucción a veces dicen, ay, es que no, el verdadero nombre de Dios es Jehová y el Dios de los católicos es el Yahvé, porque ya ven que en sus Biblias trae Yahvé, ¿sí? Lo que pasa es de que tristemente podemos decir que los católicos en la palabra Yahvé hicieron una mejor traducción, ¿sí? Solamente en el nombre, ¿no? Y bueno, y en algunas otras versiones, pero es importante nosotros entender y reconocer esas situaciones, ¿sí? Porque a veces nos casamos con una versión de la Biblia y casi la hacemos que es inspirada, ¿no? Casi una traducción. Recordemos, la Biblia es inspirada completamente, la que se inspiró, pero la que nosotros tenemos, recordemos que es una traducción. Y como traducción también es una interpretación, ¿sí? Entonces,
y como ya lo hemos mencionado algunas otras veces, igual, si el mismo traductor, para poner en español, por ejemplo, igual siempre doy el ejemplo, ¿qué le vas a poner, traductor? ¿Lo tomó? ¿Lo agarró? ¿Lo ciñó? ¿Lo cogió? ¿Cuál sería la palabra inspirada? Como traductor, pues le puedes poner la que tú quieras. Entonces deja de ser inspirada la traducción y es una mera interpretación. Pero el mensaje, ahí está, es el mismo. Sí, vamos bien. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios o reclamaciones en cuanto a lo que acabo de decir ahorita, ¿no? Bien. Bueno, donde nos quedamos, Adonai dice, traducen el nombre propio Yahvé con la palabra Señor, Señor en letras mayúsculas. Bueno, ahí pusimos una pequeña notita. Dice lo siguiente, la palabra Jehová se originó de un intento por pronunciar las consonantes, que ya vimos, YHWH, con las vocales de la palabra Adonai. ¿Sí? En los textos hebreos más antiguos no hay vocales. Así es fácil ver cómo esto sucedió, ya que el reverente judío, siempre que veía estas letras o este nombre aparecía en el texto, pronunciaba la palabra Adonai. ¿Sí me explico? Entonces, el hebreo antiguo eran puras consonantes y era complicado, ¿no? Porque creo que es así un poquito como en el inglés. ¿A qué me refiero? Porque nosotros en el español, así como escribimos, así pronunciamos. Y en el inglés no. En el inglés se puede escribir de una forma y se pronuncia de una forma diferente. ¿Sí? Y en el hebreo, pues tú ves las puras consonantes y pues como de memoria, pues te tendrías que imaginar o saber la pronunciación. ¿Sí? Y muchas veces, por ejemplo, ay, si yo pusiera una C y una M, en español, ¿qué diríamos? Será coma, cama, eh, come, todo, ¿no? Pero también el mismo contexto hace referencia a qué palabra y tenía su pronunciación independiente, diferente a todas las demás. Entonces, si nosotros en español pudiéramos tener puras consonantes, sería muy complicado leer, ¿sí? Bueno, nosotros ya que conocemos las vocales, sí. Entonces, posteriormente los masoretas ya hicieron lo que fueron las vocales, inventaron las vocales para poder conservar la pronunciación, ¿sí? Real del texto bíblico, ¿sí? Para que no se perdiera con el tiempo. Pero si uno va, por ejemplo, hoy en la actualidad a Jerusalén, pues lo que ven letreros y todo, simplemente son puras consonantes y pues ellos desde chiquitos pues ya lo saben. Se les puede poner vocales o no, para ellos es ya independiente. En un principio se los ponen y al final pues se les va retirando en lo que van aprendiendo el idioma. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Tantito, por ejemplo, nosotros estamos aprendiendo eso. Por ejemplo, lo que es el catolicismo, católicos, pues tienes que decirle casi nada más Dios o muchas veces de Jesucristo, porque le hablas de Jehová o algo y ya, ¿no? ¿Qué eres? O por qué, ¿no? O Yahvé o Manuel y todo, pero no, no. Como que ellos nada más, pues Dios o Jesucristo, bueno, nada más Dios, pero ¿por qué o qué no? Ellos no les puedes muchas veces mencionar otras más que Dios. Entonces, y ahí están encerrados, no saben ni de dónde, por qué. Lo he visto más ahorita con sobrinos ahí, quiere uno a platicar, a empezar a hablar, y no es que Dios, ya no, como que empieza a mencionar que así fue y el tal, lo que estamos ahorita estudiando, de dónde, o por qué, o cuándo. Sí, Se sí, cierran mucho, sí, se cierran. cierran. Y por ejemplo, la Biblia con más mano negra que hay en la actualidad, que es la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, ¿sí?
esta Biblia, fíjense, y estamos hablando del hebreo, ¿no? En nombre de Dios, ¿sí? Entonces ellos en el Antiguo Testamento ponen Jehová. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? En griego, ¿sí? Entonces, un lenguaje completamente diferente. Pero cuando tú lees la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová en el Nuevo Testamento, cuando menciona a Dios ponen Jehová, remarcan ahí. Entonces, se contradice. O sea, no están haciendo realmente la traducción como ellos dicen que la hacen bien. Porque Jehová, bueno, es basado en letras hebreas, Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es griego. Entonces, no menciona nada de Jehová. Y de hecho, prácticamente el Nuevo Testamento menciona más Dios, Señor o el Padre. ¿Sí? Pero así que tenga las palabras, las consonantes del Antiguo Testamento, no. Como los... Pero lo pronunciamos a cada rato, ¿no? Cuando respiramos, inhalamos y exhalamos. Todo lo que respire, alabe allá, ¿no? Entonces, cuando respiramos, ahí viene la Sí, traducción. que es parte de ese dar el ser, de ese parte soplo de vida, de cuál viene precisamente el nombre de Dios. De hecho, ya es una parte de lo que es Yahvé, Yahvé, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien. Y por último, dice, la mayoría de los eruditos hacen notar que este verbo hebreo, refiriéndose a estas 4 letras, no designa una mera existencia, sino una presencia viva y activa, y que por lo tanto su conjugación, es decir, el tetragramatón significa yo existo por mí mismo o yo soy el que existe por sí mismo. ¿Sí? Y eso pues sería prácticamente todo referente al tema de la autoexistencia de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Algo que quieran añadir? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar. ¿Sí? Oremos.